Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este canal, aquí a Rage. Como siempre inicio, mi nombre es Johan, anfitrión, y hoy vamos a hablar un poquito acerca del cuerpo, de cómo se ve el TID en el cuerpo. Vamos a tocar algunos temitas, porque no sé por qué, pero me ha interesado últimamente averiguar cómo el cuerpo sufre el trastorno. O sea, la mente hace parte del cuerpo, eso es algo que está claro. Pero, pero hay ciertas cosas que a veces no se reflejan no solo mentalmente, sino físicamente, lo que llamamos somatización. Pero entonces quería como tocar un poquito este tema y es como tienes esta idea y tu cuerpo lo sabe. A ver, el trastorno de identidad disociativo es un trastorno que se caracteriza por la presencia de dos o más partes disociadas, partes diferenciadas o alternas de la conciencia y estado recurrente de amnesia. Esa es la explicación base, digámoslo así, de lo que es el TID. Pero estas partes disociadas, esta disociación, esta amnesia, estos recuerdos, este trauma que se sufre, eh, repercuten en el cuerpo, dan una representación en el cuerpo y puede tener efectos notables de identidad a identidad. O sea, no todas las identidades, no todas las partes sienten de la misma manera el cuerpo. Y por aquí quiero iniciar. Primero, por la variación en la fuerza física. Es natural, es común ver en personas con TID que hay partes más hábiles con el cuerpo que otras. Partes que como que lo manejan mejor, tienen más fuerza. Por ejemplo, un alter protector puede tener más fuerza, o sea, utilizar más fuerza del cuerpo, representar más fuerza que una parte niño. Puede ser más rápido, más ágil y la parte niño puede verse más torpe. No es porque el cuerpo no lo tenga, es como lo que quiero decir, o sea, no es que el cuerpo no lo tenga, no es que cuando llega una identidad ahora el cuerpo tiene unas características diferentes a las que tenía antes, no, sino que el mismo control de la identidad, o sea, las mismas limitaciones de la identidad o circunstancias de la identidad le permiten acceder a ese potencial o no acceder. Entonces, por ejemplo, un alter niño puede no saber cómo correr rápido. No es que el cuerpo no pueda correr rápido, sino que al intentar manejar el cuerpo, como si manejaras un carro, imagínate como si manejas un coche, un, un Ferrari, muy rápido. Pero no lo conducirás lo mismo tú que no sabes manejar un Ferrari o yo que no sé manejar un Ferrari a una persona que es un piloto profesional. El que es piloto profesional le sacará más provecho y uno que no sabe pues conducirá lo que puede. Entonces más o menos así. La capacidad es la misma, pero la persona que es la identidad que está al frente, su capacidad de manejo puede ser diferente. Segundo, tienes TDD y el cuerpo lo sabes cuando hay cambios en la postura y el lenguaje corporal. Y esto se ve mucho. Bueno, se ve mucho, no siempre se ve, solo que las personas que no conocen del trastorno o que no lo saben, puede parecerles un cambio normal, digámoslo así, normal, pero una persona que tenga ideas sabrá, bueno, esto no es tan normal. Por ejemplo, mi propio caso, yo suelo encorvar, dejar caído un poco los hombros, siempre suelo encorvarme un poco. No sé si tal vez lo han notado en los videos, yo suelo encorvarme un poco, Victoria encorvarse un poco más. Chloe es como más rígida, mantiene más rígida, más, como más tensa. El lenguaje corporal, yo abro las manos, estiro, gesticulo mucho. Chloe no, es todo lo contrario, se encoge, se queda quieta, no habla mucho, mirada baja. Entonces, esta es una diferencia corporal. Es el mismo cuerpo, pero las identidades manejan el cuerpo de una manera diferente, se sienten de una manera diferente. Por ejemplo, mi pareja puede identificar a veces a Ru cuando empieza a moverse porque no se queda quieto el cuerpo. Entonces, como que alguien está cerca y puede ser Ru porque el cuerpo empieza a moverse. Entonces, la misma postura puede variar de identidad a identidad, puede variar. Tercera cosa que te hace saber que tienes esta idea y que el cuerpo lo sabe. Signos vitales diferentes. Y no solo signos vitales, sino condiciones físicas diferentes. Se ha registrado en personas con trastorno de identidad disociativo que les puede variar, no una variación a niveles, por ejemplo, a niveles ya de patologías físicas como por ejemplo, aumento de la presión o taquicardias, no de tal manera, pero sí se ve una diferencia
considerable de identidad a identidad en ocasiones en cosas como la presión, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, se puede ver eso. Incluso algunas identidades pueden presentar, no es que el cuerpo no la tenga, sino que en ella se presenta ciertas condiciones. Por ejemplo, en mi caso, o en el caso del 99.9% del sistema, no tiene, no siente sensibilidad. De hecho, cuando yo como algo frío, yo termino rápido porque yo lo mastico directamente, muerto, no tengo ningún problema, no me duele nada. Pero en Charlie sí. En esa parte, esa identidad sí siente la sensibilidad. Lo que quiere decir que no es que el cuerpo no tenga sensibilidad, solo que nosotros no la percibimos, en nosotros no se percibe, en esa parte como que sí la percibe. Algunas identidades pueden tener mejor visión. Por ejemplo, Victoria tiene muy poca visión. Es como si en ella se reflejara que puede tener muy poca visión. O sea, no es que el cuerpo no tenga la visión, sino que cierta identidad, por ciertas experiencias, por cierta forma incluso de comportarse, representa ciertas cosas, incluso en la postura. Algunas identidades se quejan de dolor de espalda, como por ejemplo Crow, pero es porque permanece muy rígida. Entonces a la media hora de estar en control, a la una hora, ya empieza a intentar recostarse porque le está doliendo. Entonces la identidad tiene problemas lumbares. Bueno, tal vez no, solo que el dolor se presenta en ella por ciertas cosas. Lo mismo con otras identidades. Pero sí se ha visto variaciones en la presión, en el ritmo cardíaco, en la temperatura corporal, entre otras. Variaciones que no son patológicas, no son dañinas, pero que sí son interesantes de ver. Tienes TID y el cuerpo lo sabes cuando hay variaciones en la percepción del dolor. Esto es importante también. Hay entidades que son más sensibles al dolor y otras que menos. Esto puede ser muy significativo en el contexto del trauma. Algunas entidades pueden recibir más el dolor, pueden soportar más el dolor, algo otras no, rehuyen más. Y eso puede ser, por ejemplo, un protector puede ser muy resistente al dolor, aguantar mucho, otras partes rehuirle, porque su sistema de defensa es como que las condiciona a eso. Tenemos a Luna, muy resistente al dolor, al cansancio, es como que no lo siente hasta que el cuerpo le falla. Lo vimos una vez que estaba intentando, cargando en un trabajo, cargando, hasta que en un momento sintió que el cuerpo le falló. Como que no había notado que ya estaba muy cansado, el cuerpo está muy cansado y el cuerpo le falló. Es como que, ok, ya llegamos a un límite, solo que no lo había sentido. Tiene esta idea y el cuerpo lo sabe cuando hay cambios de alergias y respuestas fisiológicas. A ciertos alimentos, a ciertas cosas, unas identidades pueden reaccionar de una manera más, pueden reaccionar diferentes a otras. Pueden darle náuseas a una y a otras no. Pueden tener ciertas respuestas alérgicas, tal vez no violentas, pero sí generarle cierto malestar al cuerpo, comer ciertos alimentos, estás cerca de ciertas cosas, por ejemplo, aspirar polvo, todas esas cosas pueden generar una reacción más molesta en unos que en otros. Con esto quiero decir que no es reacciones violentas, no va a ser una reacción a nivel de una persona que tiene la alergia como tal, pero que sí puede llegar a ser molesto en ciertos puntos para unos y para otros no ser molesto, simplemente es como que normal, pero para otros como que genera cierta molestia. ¿Con qué nos pasa? Comer demasiado para ella es muy molesto. Con Ruth todo lo contrario, comer demasiado para ella es agradable. Entonces como que esta reacción, y el cuerpo lo resiente, o sea, no solo es que ella, sino que el cuerpo lo resiente. Entonces como que sí se presentan estos cambios. Y en este día el cuerpo lo sabe cuando hay alteraciones en la voz y el tono muscular, el cambio de la voz. En algunos es más patente que en otros, pero el cambio de la voz suele representarse no tanto en que esta es mi voz y de un momento a otro la voz cambia a una voz de mujer y una soprano y mejor dicho, una voz delgadita. No tanto en eso, sino en la entonación. En la entonación, algunas partes pueden tender a hablar un poco más agudo, entonar un poco más agudo, terminar las palabras un poco más agudas y otras es como hacia abajo,
como que lo van hacia abajo. Entonces, esas pequeñas diferencias se pueden notar más cuando sabes que la persona tiene otra idea. A veces cuando no lo sabes, las personas pueden pasarlo por alto, pero cuando ya lo sabes es como que empiezas a ver esas cosas que sí están allí, solo que parecen desapercibidas, pero pueden llevar esa información. Y el tono muscular también puede variar, o sea, sentir más rígido una persona, sentirlo más laxo, más débil, puede también variar. Cambios en los sentidos. Tienes TED y tu cuerpo lo sabe cuando cambian los sentidos. Partes que ven mejor, que oyen mejor, que son más sensibles al tacto, otras que son mucho más insensibles. Unas que tienen sensibilidad a la luz, otras que no. Y eso sí es muy notorio, al menos en nuestro caso, Victoria suele ser muy sensible a la luz. De hecho, no podría tener todas las luces como están ahorita encendidas, para ella sería muy molesto, pero para otros es como que no pasa nada, no hay ningún problema. Entonces sí se puede ver identidades que ven mejor que otros, unas que necesitan más las gafas que otras porque literal empiezan a ver muy borroso. Todo eso también se puede variar. Y vuelvo y reitero, no es que el cuerpo no tenga la habilidad, sino que la identidad es como que sus limitaciones hacen que el cuerpo reaccione a sus limitaciones. Tienes TID y el cuerpo lo sabe cuando tienes tics o movimientos involuntarios. Y eso es muy característico de algunas partes. Es como que a veces identificamos quién está cerca precisamente por eso, por los tics que tiene, las manías. Entonces, con Ro es mover los brazos, lo pega más los hombros y está como que cada ratico tronándose, que se llega hasta lastimar. Algunos empiezan como a sobar. Entonces tienen como ciertas cositas, sobre todo cuando hay niveles de estrés, esas cositas que haces como para intentar, que inconscientemente haces como para intentar desestresarte, como para intentar liberar tensión. Esos tics y movimientos involuntarios pueden ser diferentes y son diferentes de identidad a identidad. Cambios en la fatiga y energía. Identidades que se sienten mucho más cansadas que otras o que cansan el cuerpo mucho más, que como que lo cargan mucho más y necesitan dormir mucho más. De hecho, ese es el siguiente también, patrones de sueños distintos, identidades que duermen durante mucho más, otras que casi no pueden hacerlo, es como que o no parecieran no necesitarlo, entidades que permanecen dormidas incluso en el mundo interno, aunque en el mundo interno pues es de una manera diferente, tiene un motivo diferente, pero cuando salen suelen dormir más. Es como Victoria, ella sale media hora y se va a dormir. Y no importa qué estemos haciendo, ya se va. Y tenemos que luego cuando despertamos nosotros a ver en qué estábamos. Entonces esos patrones de sueño pueden también ser diferentes de partes a partes. Sensación o dolores corporales inexplicables. O sea, hay identidades que pueden experimentar dolores sin haber una causa médica detrás. O sea, siente el dolor en una pierna, pero no hay una causa médica por qué de la pierna. O sea, si iríamos al médico, no habría, se vería y no pasa nada, no hay nada, pero la identidad puede sentir que hay un dolor ahí, hay un dolor ahí. Esto puede también estar relacionado con el trauma, puede tener implicaciones en el trauma, que ciertas partes quedan con ciertos recuerdos, ciertas sensaciones corporales que están atados a eso. Un caso curioso, recuerdo un primo cuando era pequeño, un día se quemó la mano y entonces cuando le caía agua en la mano, le ardía. Durante muchos meses él evitaba que le cayera agua porque él decía que cuando le caía agua él sentía que le ardía, incluso sin que estuviera eso ahí. O sea, quiere decir que el solo recuerdo de lo que pasó hacía que él volviera a sentir la sensación cuando caía agua, incluso cuando ya no había nada, o sea, estaba ya bien. Entonces, eso puede explicar un poco de cómo hay ciertas identidades que pueden tener dolores que no se explican de una manera lógica en el sentido médico, de decir, tienes esto, pero que pueden tener sus explicaciones en recuerdos, en trauma, en, bueno, abusos y muchas cosas. Cambios de apetito. Tienes TED, el cuerpo lo sabes cuando tienes una identidad que come más que otra. Cuando tienes una identidad que le gustan más los dulces, otros que son más desalados. Entonces, eso también suele pasar. Eh, hay partes que son más comelonas, hay en el caso nuestro Ruth se come hasta un quemado. Hay otras que son mucho más quisquillosos con la comida y es como que eso no me lo voy a comer.
Pero si comemos eso naturalmente, pero yo no, o sea, es como que ustedes se comen eso y yo no. Eso también puede pasar y que el sistema digestivo como también tiende a reaccionar. Es como que nos pasa con Clo, come poquito y se siente de una vez ya llena, pero nosotros podemos comer más, pero no, cuando está esa parte delante se siente llena y ya no más, es como que ya no más, o rechaza ciertos alimentos, no quiero esto, pero por ejemplo yo como host lo como naturalmente, pero esa parte es como decir, no quiero esto, y eso suele pasar mucho y es interesante en cierto modo porque a veces cuando no queremos comer es como que ven, tú que quieres más comer una sal, cómetelo, y funciona. Bueno, no siempre, porque a veces no sale y no funciona. Pero eso era todo. Quería dejar este video de ciertas curiosidades de eh, cómo el cuerpo demuestra que hay un trastorno, que hay una patología. Y no solo debe pasar en esto, debe pasar en otros trastornos también, porque el cuerpo es muy importante para la salud mental y es algo que queremos recalcar. Es necesario cuidarnos físicamente, no solo mentalmente. A veces solo nos enfocamos en estrategias de defensa, de mecanismos de defensa y cómo descubrir si una persona manipula a otra y cómo aislarnos de relaciones tóxicas y eso está muy bien, pero a veces también hacer ejercicio, cuidar el cuerpo, me estoy hablando a mí mismo porque digo que lo voy a hacer y no lo hago, cuidar el cuerpo, salir a caminar, no ser muy sedentarios, ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a la salud mental. En serio, ayuda mucho más de lo que ustedes creen. Entonces, por favor, cuidemos el cuerpo, que para mí es como el tercero, porque está muy relacionado también con el TID, pero que es muy necesario para que todos estemos bien. Entonces, eh, compartan, denle like, comenten cómo hacen para cuidar el cuerpo, si lo desean, y ya, somos Glitch en nuestro caos, toma forma. Adiós.